Ahora sí, chicos, muy buenas noches. Vamos a iniciar oficialmente ya esta clase. Una clase donde vamos a hablar básicamente, o sea, el tema principal del día de hoy es ciclo cardíaco. También quiero comentarles que si ya muchos de ustedes pasaron por mi canal en YouTube, Profesor Ibito, pues mínimo ya se hayan suscrito, hayan dejado su fuerte like y algún comentario para poder saber qué opinan de las clases, qué clases quieren también que yo suba, porque además de las clases que dictamos diariamente, pues también estoy subiendo algunos contenidos de anatomía y fisiología, muchachos, ¿ya? Así que vamos a empezar con la clase del día de hoy. La semana pasada habíamos hablado sobre definición del sistema cardiovascular, que comprendía los tres componentes, corazón, vasos sanguíneos y sangre. Habíamos hablado del corazón, que era un órgano muscular hueco, tenía forma de cono trunco invertido, ¿verdad? El peso y el tamaño era variable, ¿verdad? Y además que se localizaba en el mediastino medio inferior, y la punta del corazón se representaba por el espacio del quinto, o sea, el quinto espacio intercostal izquierdo, ¿verdad? Donde finalmente nosotros lográbamos auscultar nuestro corazón con el estetoscopio, ¿no? Ahí estaba el quinto espacio intercostal y ahí nosotros identificamos siempre el corazón. Ahora, hablamos también del mediastino, que era el espacio comprendido entre los pulmones, el cual tiene 6 paredes, ¿verdad? Una pared anterior, posterior, dos laterales, una superior y una inferior, donde yo lo que más puedo resaltar es que la pared anterior es el esternón, este elemento, a ver, ojalá que lo podamos ver, ese elemento que es el esternón, la columna que representa la pared posterior, el diafragma, ¿verdad? Y una línea imaginaria entre la T4 y T5 para separar a un mediastino superior de un mediastino inferior, pero a su vez el mediastino inferior se divide en tres porciones, una porción media, donde está nuestro corazón, una porción anterior, donde está el timo, que es la pregunta clásica de examen, y una pared posterior y un mediastino posterior, donde vamos a encontrar al esófago y a la aorta descendente, ¿cierto? Muy bien, en su histología habíamos conversado que tenían tres capas, la más interna, el endocardio, la media, ¿sí? Era la capa de tejido muscular cardíaco, donde vemos todas sus características, donde lo más resaltante de la histología del corazón es que tiene una contracción involuntaria, tiene discos intercalares, pero tiene fibras estriadas, ¿cierto? Eso es lo que tú tienes que no olvidarte jamás. Y luego teníamos una capa externa llamada el epicardio, ¿no? Que por su cercanía a esta membrana que lo cubría se llamaba también pericardio vísceral. Y en relación al pericardio, es una membrana que cubre externamente el corazón, como lo vemos acá, miren, aquí lo tenemos, cubre externamente y lo une a su vecindad, es decir, lo une a las pleuras y lo une también al diafragma, ¿no? Y lo va a sujetar la salida de los grandes vasos sanguíneos por esta región, ¿cierto? Teníamos dos pericardios, un pericardio externo o fibroso y un interno o seroso, ¿no? Y el seroso a su vez tenía dos hojas, una hoja que estaba pegada al corazón llamada pericardio visceral y una hoja pegada hacia la pared torácica llamada pericardio parietal, ¿verdad? Entre estos dos pericardios, es decir, entre el parietal y el visceral, había un espacio. Ese espacio se denomina espacio pericárdico, el cual está lleno de un líquido llamado líquido pericárdico, que consta de 50 mililitros. Algunos libros dicen de 50 a 80, pero más de 100 ya diríamos, estamos hablando de un tamponamiento cardíaco o un derrame pericárdico. Recuerden que esto ya lo hemos visto, solamente estoy haciendo un recordaris violento para poder entrar al tema, ¿entendido? En cuanto a las cámaras cardíacas, vimos que eran aurículas y ventrículos. Las aurículas eran superiores, los ventrículos eran inferiores. Recuerden que a las aurículas las aurículas reciben sangre a través de las venas, mientras que los ventrículos expulsan sangre gracias al nacimiento de las arterias. No olvidarte que hacia la aurícula derecha, que era esto, llegaban las venas cavas, a la aurícula izquierda llegaban las venas pulmonares, y del ventrículo derecho nace la gran arteria pulmonar, mientras del ventrículo izquierdo nace la gran arteria aorta, ¿cierto? Y ahí tenemos, mira, número 1, aurícula derecha recibe sangre de las venas cavas, la aurícula izquierda recibe sangre de las venas pulmonares, el ventrículo derecho recibe o expulsa sangre a través de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo expulsa sangre gracias a la arteria aorta. Eso es importante. Además,
habíamos visto que entre aurícula y ventrículo siempre había una válvula, mira, entre aurículo y ventrículo, en este caso es esto, y aquí tenemos otro, mira, entre aurículo y ventrículo. Además, que entre ventrículo y arteria también teníamos otra válvula, y aquí la tenemos, mira. Entonces, ¿cómo se llaman esas? Vamos a verlas, las válvulas, ¿no? Entonces, aquí habíamos visto que había una diferencia entre las cámaras cardíacas, ¿no? Dice, mira, que entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se localiza esta válvula llamada tricúspide, ¿verdad? Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo encontramos una válvula que se llama bicúspide. Entre el ventrículo derecho, mira, perdón, entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, aquí está la válvula de Morgani. Por eso dice, ¿no? La válvula de Morgani, o también llamada pulmonar, se localiza entre el ventrículo derecho y el nacimiento de la arteria pulmonar. Es más, en alguna pregunta de examen de admisión, ¿sí? En alguna pregunta de examen de admisión, decía, así, la pregunta decía, ¿cuál es el nacimiento o señale, porque fue una pregunta, señale qué alternativa contiene el nacimiento de la arteria pulmonar? Y había ventrículo derecho y había válvula de Morgani. ¿Cuál crees que sería la respuesta correcta? ¿Cuál crees tú que sería la respuesta correcta? ¿Ventrículo derecho o válvula de Morgani? ¿Alguien me ayuda por ahí? ¿De Morgani? Válvula. Entonces, no se olviden, chicos, si esa pregunta volviera a repetirse y a ustedes les preguntan, ¿dónde nace? ¿Sí? La respuesta específica es válvula de Morgani. Pero imagínate que dentro de las alternativas no hay válvula de Morgani. ¿Yo qué tendría que marcar? ¿Qué tendría que marcar, chicos, si no hay válvula de Morgani? ¿Alguien? Tendrías que marcar ventrículo derecho, ¿sí? Porque el ventrículo derecho, ¿sí? Porque el ventrículo derecho representa el nacimiento de la arteria pulmonar, como ustedes lo pueden ver acá, mira. De aquí nace, pues, ¿no? ¿Sí? Mira, de aquí nace. Espérense para poner la pluma para empezar a pintar. Mira, ¿ya? Del ventrículo derecho nace la arteria. Claro, por eso que específicamente la válvula de Morgani es su nacimiento, ¿no? Pero si no viniera alternativa de válvula de Morgani, ya sabes qué marcar. A ver, en el lado izquierdo, ¿de dónde nace la arteria aorta? A ver, ¿quién me dice? ¿De dónde nace la arteria aorta? ¿Habla? ¿De dónde nace? ¿Nada? Si te viene esa pregunta, tú tienes que responder, nace de la válvula de Arancio, ¿sí? Nace de la válvula de Arancio. Pero si no viene alternativa, ¿qué marcarías? ¿Qué deberías de marcar si no viene válvula de Arancio? El ventrículo Obviamente, izquierdo. bien, tendrías que marcar ventrículo izquierdo. Entonces, esos son los datos que ustedes tienen que saber. Que la arteria aorta nace del ventrículo izquierdo, específicamente de la válvula de Arancio, mientras que la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho, específicamente la válvula de Morgani. Profe, ¿y qué son estos de tricúspide, bicúspide, Morgani? ¿Qué son? Ah, aquí están. Justamente son las válvulas cardíacas que tiene nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que tienes que tú recordar sí o sí? Ojo, esto es sí o sí, ustedes tienen que saberlo, sí o sí. Entonces tú dices, las primeras válvulas son las válvulas aurículo-ventriculares. Profe, esas válvulas aurículo-ventriculares, ¿qué representan? Las válvulas, chicos, aurículo-ventriculares representan, ¿sí? Van a representar la comunicación entre las aurículas y los ventrículos, ¿sí? Representa la comunicación entre aurículas y ventrículos. Por eso se llaman válvulas aurículo-ventriculares. De ahí el nombre. ¿Entendido? Profesor, ahora, ¿cuántas válvulas aurículo-ventriculares existen? Existían dos, y eso lo hemos visto. Esa llamada tricúspide, ¿verdad? Y esta llamada bicúspide, ¿verdad? Cada uno donde se localizaba. Profesor, ¿cómo va a ser cómo sería, ¿verdad? ¿Cómo sería
la ubicación de cada uno de ellos. Pues si nosotros recordamos, chicos, si nosotros recordamos, estas válvulas van a tener dos funciones. Una cuando están abiertas y cuando se abren justamente estas válvulas dejan que la sangre pase de la aurícula al ventrículo, pero cuando se cierran, estas evitan que justamente la sangre del ventrículo regrese a la aurícula y esto genera el primer ruido cardíaco. Eso ya lo habíamos visto. Y las válvulas sigmoideas, que son estas dos de acá, esta llamada pulmonar y esta de acá llamada arancio o de aórtica, ellas también tienen funciones. Cuando se abren, ellas permiten que la sangre se dirija de los ventrículos a las arterias, es decir, ellas permiten que el corazón expulse la sangre. Pero cuando ellas se cierren, van a evitar que la sangre de las arterias regrese hacia los ventrículos, generando el famoso segundo ruido cardíaco, ¿ya? Generando el segundo ruido cardíaco. ¿Ya, muchachos? Teníamos aquí la aurícula derecha, aquí teníamos la aurícula izquierda, teníamos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y recordar que la vena cava superior, ahí está, ¿no? Ahí se pintaba, y recuerda que ella llega hasta la aurícula derecha, y tengo una válvula llamada de Tevesio, que esta se localizaba en el seno coronario, el cual es una vena que también retorna sangre hacia la aurícula derecha, y por último tenía la válvula de Eustaquio, que se localizaba en la vena cava inferior, y esta también regresaba al corazón a través de la aurícula derecha. Por eso se sabe que la aurícula derecha recibe 3 vasos sanguíneos: la vena cava superior, la vena cava inferior y además el seno coronario. ¿Ya, muchachos? Y del lado izquierdo, las venas pulmonares, ¿sí? Las venas pulmonares, ahí está, la sangre salía por la arteria pulmonar. Las venas pulmonares llegan hacia la aurícula izquierda y la sangre va a pasar hacia el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo esta va a salir hacia la arteria aorta, ¿no? Y eso más o menos es lo que ustedes tienen que recordar, muchachos, ¿ya? Tienen que recordar eso, ¿ya? ¿Listo? Así yo creo que todo bien, ¿cierto? Ahí está la arteria aorta. Y aquí teníamos, le había dicho que esa era la vena cava superior, que botaba la sangre, ¿verdad? La vena cava inferior, ¿verdad? Mira la sangre cómo llegaba, ¿verdad? Ahí lo teníamos, ¿sí? Ahí estaba, ¿no? Llegaba hasta la aurícula derecha, donde se llenaba de sangre. Luego esta pasaba hacia la aurícula izquierda, también con las venas pulmonares, ¿sí? Y luego la sangre de las aurículas iba a pasar hacia los ventrículos, ¿no? ¿A través de quién? A través de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Eso también ya lo sabían. A través de las válvulas auriculoventriculares. Ya lo vamos a tener. Eso pasará hacia los ventrículos, ¿verdad? Eso pasará hacia los ventrículos. Y de los ventrículos, esta sangre que se llena pasará hacia las arterias, ¿no? Hacia las arterias, ¿ya? Ahí vamos a tener eso. Y así, chicos, vamos avanzando y veíamos esto, ¿no? Cómo la sangre salía a través de la arteria pulmonar o a través de la arteria aorta, ¿no? Así, miren acá. Así, ¿no? Miren la sangre, cómo circulaba, ¿ves? Llegando a las aurículas, pasando los ventrículos y así sucesivamente, ¿cierto? Muy bien. ¿Así? Listo. Y ahí teníamos la circulación, ¿ves? Y ahí tenemos la circulación. Ahora, en cuanto a cámaras cardíacas, teníamos que hacer la comparación y ahí habíamos visto que las aurículas eran superiores, eran cuboideas, eran pequeñas, tienen una pared delgada en relación a los ventrículos, presentan músculos pectíneos, presentan las llamadas orejuelas, ¿no? Por su aspecto. Ellas reciben baja presión, ¿verdad? Reciben sangre también, mientras que del lado izquierdo, recordar que son inferiores, ¿verdad?
¿sí? Recordar que son inferiores. Esas inferiores van a presentar unas paredes gruesas, presentaban músculos papilares, ellas tenían las cuerdas tendinosas, hay mucha presión aquí, ¿verdad? Bombean sangre, y recordar que el agujero de Bottal era la comunicación, ¿cierto?, entre las aurículas, ¿sí?, entre las aurículas derecha e izquierda del feto. Pero cuando nacíamos, ya en el nacimiento, este orificio se cierra a través del primer llanto, formando una cicatriz de nombre fosa oval, ¿no? El cual iba a ser reforzado, chicos, el cual iba a ser reforzado por un anillo llamado el anillo de Bieusen, ¿no? El llamado anillo de Bieusen, que le daba ya el cierre total, le iba a dar el cierre total a nuestra fosa oval, ¿cierto? Ahora, ¿qué ocurría con los niños que al nacimiento no presentaban el cierre de esta, no presentaban el cierre de este agujero, ¿no? Pues lo que iba a ocurrir es que iban a tener un problema respiratorio, ¿no? Llamada la cianosis, ¿no? Una cianosis. ¿Ya, chicos? No se olviden de ese dato, ¿ya? No se olviden de ese dato. ¿Qué más? ¿Qué más podemos recordar acá? Recordamos también, ¿verdad?, que existen unas arterias, las llamadas arterias coronarias, que eran las encargadas de darle nutrición a nuestro corazón, ¿cierto? Esas arterias coronarias eran ramas ¿de quién? Ramas de la arteria aorta descendente. Mira, ramas de la arteria aorta descendente, ¿ya? Y ahí lo vemos, ¿no? Veíamos cómo estas arterias, le iban a dar nutrición a nuestro corazón, ¿no? Toda la nutrición a nuestro corazón le iba a dar esas arterias. Recordar también que las arterias coronarias nacen de los senos de Valsalva, ¿sí? Nacen de los senos de Valsalva, y además que estas arterias, cuando se taponaban, es decir, cuando se llenaban de grasa, ¿sí?, podían formar el arterioesclerosis, que finalmente, chicos, iba a darles, ¿sí?, esta arterioesclerosis iba a generar un infarto cardíaco, ¿no? Puede generar eso y con la consecuencia de muerte del paciente, ¿cierto? Con la muerte del paciente, ¿ya? A ver. ¿Habíamos visto sistema nodal? A ver, chicos, me hacen recordar. ¿Vimos sistema nodal con ustedes? Creo que aquí nos quedamos. ¿Sí, chicos? ¿Me hacen recordar, amigos? Creo que aquí nos quedamos en sistema de marcapasos. Sí, ¿no? Sí, profe. Ya, listo, aquí nos quedamos. Ya, entonces ahora vamos a hablar de este sistema de marcapaso, ¿no? Recordar que ese sistema de marcapaso marca, ¿sí? Justamente marca la frecuencia cardíaca. Este sistema es un sistema autónomo, es decir, no lo regula, no lo controla el sistema nervioso, solamente regula a través de el sistema nervioso simpático y parasimpático. Por ende, que estos dos sistemas, ¿sí? Acá lo voy a anotar, por aquí a ver. Por acá lo vamos a anotar. Miren, tú podías agregarle así este asterisco, que es importante recordar esto, que el sistema nervioso simpático, ¿sí? El sistema nervioso simpático hace una acción sobre nuestro corazón distinto al sistema nervioso parasimpático. Distinto. El sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que genera? Genera aumento de la frecuencia cardíaca. Es decir, esta frecuencia cardíaca va a estar por encima de los 90 latidos por minuto. ¿Y esto cómo se va a llamar? Se va a llamar taquicardia. ¿Sí? Se va a llamar taquicardia. No se olviden, chicos, de eso. Mientras que el parasimpático genera una disminución de la frecuencia cardíaca. Es decir, ahora va a ser menos de 60 latidos por minuto. ¿Y cómo se llama eso?
Se llama Bradicardia. bradicardia, ¿no? Muy bien, la bradicardia. Ya, eso tienes que tener siempre presente cuando hablemos del sistema de marcapasos. ¿Ya? Siempre que hablemos sistema de marcapasos, muchachos, tienes que tener en cuenta, por favor, a tener en cuenta esto. ¿Ya? Simpático, taquicardia. Parasimpático, bradicardia. Profesor, yo a veces veo a un muchacho muy simpático y se acelera mi corazón. Lo mismo los jóvenes, ¿no? Así es. Cuando vemos algo simpático, nos emocionamos y nuestro corazón aumenta. Recuerda eso nomás. Entendiendo que parasimpático hace todo lo contrario, ¿no? Es decir, te va a disminuir la frecuencia cardíaca. Listo. Ese sistema consta de 4 elementos. 4 elementos que tú tienes que recordar sí o sí. El primero, el sistema nodal, ¿sí? El llamado nodo sinusal, también llamado nodo de Katie-Flag, marcapaso primario, marcapaso principal, marcapaso cardíaco también le llaman sino auricular. Varios nombres recibe este marcapaso, chicos, bastantes nombres. ¿Cuál es la función de este marcapaso? Iniciar el impulso cardíaco. Quiere decir que cercano, mira acá, por favor. Tú miras, profesor, cómo se llama ese marcapaso? Este marcapaso es de acá, mira, este de aquí se llama el nodo sinusal. Pero esa vena tenía un nombre, vena cava superior, ¿sí o no? Mira, cercano a la vena cava superior, o sea, cercano a la desembocadura de la vena cava superior, nosotros vamos a encontrar ¿a quién? Vamos a encontrar al marcapaso primario. Es por eso que este marcapaso primario, muchachos, ¿sí? Este marcapaso primario, mira, aquí lo tenemos, este marcapaso primario, también te suelen preguntar, ¿no? ¿Dónde se localiza? Y la respuesta sería, se localiza cerca de la desembocadura de la vena cava superior, ¿ya? Ahora, función, iniciar el impulso cardíaco. Y si te das cuenta, una vez que inicia el impulso aquí, date cuenta cómo las aurículas se contraen. Mira lo negrito, cómo se llena de sangre, y una vez que se llenan, se contraen para que la sangre pase a los ventrículos se llenan y se contraen y la sangre sale por las arterias. Lo que hemos visto durante la clase, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo componente? El segundo componente va a estar localizado aquí justamente, ¿no? Cercano, mira, ¿cómo se llama esta válvula? ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿alguien se acuerda cómo se llama esa válvula? ¿Alguien, chicos, se acuerda? Mira, acá hay una válvula, ¿cierto? Mira, aquí hay una válvula. La vamos a poner así, acá la voy a dibujar. Mira. ¿Cómo se llamaba esta válvula? Tricúspide. ¿Quién se acuerda? Tricúspide. ¿Cómo se llama esta válvula, chicos? La válvula tricúspide. Es la tricúspide, Tricúspide. ¿sí? Mira, ahí lo tenemos a la tricúspide. Mira, ahí está la tricúspide. Ahí se ve bien claro la tricúspide, ¿no? Ahí está la tricúspide. Entonces, ¿pero cómo se llama? ¿Es una válvula aurículo-ventricular o es una válvula sigmoidea? ¿Qué me dicen ustedes? Válvula auriculoventricular. Es una válvula aurículo-ventricular, ¿cierto? Entonces, mira el marcapaso, está pegadito, casi ahí, pegado a la válvula aurículo-ventricular. Es por eso que ese segundo componente recibe el nombre de nodo aurículo-ventricular. No sé si ahora ya se entendió. O sea, lo que yo quiero es que ustedes lo recuerden, no lo memoricen. Profe, ¿cómo lo recuerdo sin memorizar? Entendiéndolo. Entiendo que el primer elemento se llama nodo sinusal, ¿cierto? Está cercano, como ya les he explicado, a la desembocadura de la vena cava superior, pero el segundo marcapaso se llama nodo aurículo-ventricular porque está cercano a la válvula tricúspide, pues como ya lo hemos dibujado, ¿no? Que es una válvula aurículo-ventricular. O si prefieres, de repente muchas palabras, tú dices, profe, mejor no sería aprender lo que es el nodo que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo, por eso se llama nodo aurículo-ventricular. Si quieres aprenderlo así, también lo puedes aprender, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la función de esto? ¿O qué otro nombre recibe? También le llaman marcapaso secundario, le llaman nodo de Ashok-Tawara, también es el nombre que recibe, y tiene una función especial. La función de este marcapaso básicamente es retrasar, muchachos. ¿Qué va a retrasar? Va a retrasar el impulso cardíaco. Esa es su función, retrasar el impulso cardíaco. ¿Con qué finalidad, chicos? ¿O cuánto lo retrasa? Ojo, pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen.
¿Cuánto tiempo retrasa este marcapaso? Lo va a retrasar 0.1 segundo. ¿Cuál es la finalidad? Pues, ¿para qué lo retrasa? Lo retrasa para que las aurículas se contraigan primero y luego se contraigan los ventrículos. Entonces, ¿cuánto lo retrasa? Recuerda, lo retrasa, a ver, aquí lo tenemos, lo retrasa 0.1 segundo. No te vayas a olvidar. Para hacerlo más bonito, a ver, que se vea mejor. ¿Ya? Aquí. Vamos a ver. Lo retrasa, por si acaso, ¿sí? Lo va a retrasar 0.1 segundo. ¿Ya? 0.1 segundo. ¿Esto para qué? ¿Con qué finalidad? Ya te dije, con la finalidad de que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Por eso que en la imagen siempre vemos que primero se contraen las aurículas y después los ventrículos, ¿cierto? Mira, primero las aurículas, después los ventrículos, ¿ves? Primero las aurículas, después los ventrículos, ¿sí? Listo. Tercer componente. Bueno, antes del tercer componente es importante recordar estos de acá. Estas tres líneas, 1, 2, 3 y esta de acá que se va hasta a la aurícula izquierda, se localizan entre los nodos. Su función es unir a los nodos, al nodo primario del nodo secundario. ¿Cómo se llaman estas fibras? Las llamadas haces internodales. La anterior de Bachmann, la posterior de Thorel y la de medio de Weckenbach, ¿ya? Weckenbach. Esos son los haces internodales. El tercer componente se va a llamar el haz de His, que sería toda esta fibra de acá, miren, todas estas fibras que están acá en el tabique interventricular. Ese haz de His va a tener la función de conducir el impulso cardíaco, ¿ya? Va a tener la función de conducir el impulso cardíaco, ¿ya? A ver, ahí tomamos la captura, listo, y ahora sí, decimos lo siguiente, ¿no? Decimos lo siguiente. Vamos a borrar esto de acá, porque va a tener que aparecer el cuarto y último elemento, que finalmente es la fibra de Purkinje, ¿cierto? Profesor, las fibras de Purkinje son un componente donde termina este sistema de marcapasos. Así es, muchachos. El sistema de marcapasos termina en su cuarto componente de nombre, las fibras de Purkinje, cuya función ya no es conducir, su función ya no es retrasar, tampoco es iniciar el impulso cardíaco. ¿Cuál es la función de este sistema? Su función, chicos, va a ser la de acelerar los latidos cardíacos. Es decir, acelera la contracción del corazón para que se pueda dar justamente el ciclo cardíaco, ¿ya? Para que se pueda dar justamente el ciclo cardíaco, ¿ya? Ahí lo tenemos, listo. Ahí lo tenemos. Ahora sí, continuamos entonces y mencionamos lo siguiente, ¿no? Ahí está. Finalmente, la fibra de Purkinje, que ellas van a hacer la función de acelerar el impulso cardíaco. Entonces, yo siempre les menciono algo, muchachos, ¿sí? Algo yo siempre les menciono. Por si acaso, para el que de repente dice, profesor, no entendí esta parte de aquí, ¿dónde se localiza el haz de His? Mira, todo esto que está aquí, todo esto que voy a encerrar acá, todo esto de acá, todo este espacio, mira, por favor, grábenlo, todo este espacio de acá se llama el tabique, ¿sí? Este es el tabique interventricular, ¿sí? Es decir, es el tabique que se localiza entre quién. Obviamente se va a localizar ¿entre quién? Entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Ahí lo tenemos al tabique interventricular. Profesor, ¿y dónde se localiza, dónde se va a localizar la fibra de Purkinje? Estas fibras, chicos, se localizan en el músculo, estas se localizan en el músculo ventricular, ¿sí? En el músculo ventricular. En alguna literatura vas a encontrar que dice el subendocardio, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Hasta el subendocardio llega estas fibras
para que el ventrículo pueda contraerse. ¿Ya, chicos? Entonces, es así como se termina este sistema de marcapasos. Profesor, veo que acá usted ha puesto una palabra, ¿no? Con unas letras. ¿Qué significa? IRCA. I-R-C-A. Mira. I-R-C-A. Ah, eso significa que si tú te aprendes la palabra IRCA, así tal cual escuchas, vas a recordar que la letra I representa el inicio del impulso cardíaco. La letra R representa el retraso del impulso cardíaco. La letra C representa la conducción del impulso cardíaco y la letra A representa la aceleración del impulso cardíaco. Entonces, IRCA significa inicia, retrasa, conduce, acelera. Repito, IRCA significa inicia, retrasa, conduce, acelera. Si en una pregunta de examen te viene y te dicen, ¿cuál es el marcapaso que conduce el impulso cardíaco? Tú dices, allá, el primero iniciaba, el segundo retrasaba, el tercero conducía. ¿Quién es el tercero? El haz de His. Respuesta, haz de His, y se acabó la pregunta. Es así de sencillo, muchachos, este tema, ¿ya? Seguimos entonces. Ahora, recuerden que nosotros los humanos vamos a tener una circulación que tiene una clasificación. ¿Cuál es la clasificación de la circulación humana? La clasificación, chicos, de nuestra circulación es que es una circulación doble, cerrada y completa. Ahora, ¿por qué siempre en los libros mencionan que es doble, cerrada y completa? ¿Qué significa eso, Di? Eso tenemos que recordarlo. Entonces, yo te voy a decir lo siguiente, mira, mi amigo. Me dicen que tiene una circulación, ¿sí? Me dicen que tiene una circulación doble debido a que existen dos circulaciones. Una circulación llamada mayor o aórtica y una circulación menor llamada pulmonar, ¿ya? Una circulación mayor llamada aórtica y una menor llamada pulmonar. ¿Entendido? Esas son las dos circulaciones que vamos a tener aquí. ¿Y qué más? ¿Por qué le dicen que es cerrada? La circulación del humano es cerrada porque la sangre viaja a través de los capilares. Es decir, la sangre no viaja libremente por nuestro cuerpo, entre los órganos, no. Siempre lo hace a través de vasos sanguíneos. Y que para la nutrición, pues obviamente lo da a través de los capilares. ¿Ya, chicos? Ese es un dato que también ustedes tienen que recordar. Profesor, ¿y por qué dicen que es completa? Se dice que nuestra circulación es completa porque no se mezcla la sangre. Es decir, la sangre venosa no se mezcla con la sangre arterial. Profesor, háganos recordar, por favor, qué significaba sangre venosa y qué significaba sangre arterial. Sencillo, muchachos. Esta sangre que viaja por aquí, ¿sí? La que está de azul, va a recibir un nombre. ¿Qué nombre recibía? A ver, chicos, háganme recordar. ¿Se acuerdan o no? La sangre azul, yo lo voy a poner así entre comillas. Sangre venosa. Ya, muy bien. Venosa. Muy bien, muy bien. Sangre azul, así le voy a poner entre comillas. ¿Qué representaba? Ya me lo dijeron, representaba sangre venosa. ¿Qué más? Sangre venosa. ¿Cómo le llaman a la sangre venosa? Nada, no te olvides. Profesor, ¿qué tiene en abundancia esta sangre? En abundancia tiene CO2. Tiene De carbono. bastante concentración de ¿qué? Bastante concentración de CO2, por si acaso. ¿Sí? Bastante concentración de CO2. A diferencia de la sangre roja, ¿verdad? A diferencia de esa sangre roja va a tener ahora otro nombre, ¿no? ¿Qué nombre, chicos? La sangre. Sangre roja, sangre arterial. Muy bien. La sangre roja, también denominada sangre arterial, ¿cierto? Muy bien. A la sangre arterial también, ¿cómo le llaman, chicos? Sangre oxigenada. Oxigenada. ¿Y qué tiene en abundancia? ¿Qué tiene en abundancia, chicos?
Oxígeno. Tiene oxígeno. Entonces, eso es lo que tienes que saber, ¿ves? ¿Y qué te das cuenta? Que esa sangre no se mezcla. Mira, esta sangre no se mezcla, pues. La sangre que viaja por el lado derecho nunca se mezcla con el lado izquierdo, salvo que nosotros tengamos esto, pues. Por eso era importante recordar esto, muchachos. A ver, por eso era importante recordar esto. Imagínate este corazón. Mira este corazón. Como ya les he explicado y hemos dibujado varios corazones, ¿verdad? Corazones rapiditos, varios hemos dibujado, ¿cierto? En el lado derecho nosotros tenemos aquí, a ver, en el lado derecho tenemos esto, mira. Así más o menos, aprox así. ¿Ya? Aprox así. Así. Y en el lado izquierdo nosotros tenemos, ojo, estoy intentando dibujar un corazón de un feto, ¿sí? O sea, de un humano que está en el útero de su mamita, ¿ya? Aquí estoy tratando de dibujar así, hasta su válvula, y ahí termina. Mira, ¿cómo se va a llamar esto? Aurícula izquierda. ¿Cómo se llama esto? Ventrículo izquierdo, ¿verdad? Aquí obviamente está la válvula bicúspide, ¿sí? Acuérdense, aquí está la bicúspide, ¿sí? Ahí está la bicúspide. De este lado de acá, del otro lado de acá, teníamos a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y aquí teníamos una válvula, ¿no? Que para comodidades teníamos esto, ¿no? Una válvula así, ¿no? La tricúspide, ¿cierto? Y ahí se ven claro, la tricúspide y la bicúspide. Pero yo les había mencionado que existía, a ver si ustedes recordarán, que existe una comunicación, mira, como un canal, ¿no? Como un puente, un agujero. ¿Cómo se llamaba este agujero, mis amigos? Este agujero de aquí. ¿Quién me dice, por favor, cómo se llama este agujero que estaba aquí? Que representa la comunicación. La comunicación. ¿Entre Ubica quién? interauricular. Muy bien, comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, pero en el feto. Entonces, mira lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. ¿Eh? No te pierdas, ¿ah? ¿Eh? No te vas a perder, ¿eh? Por favor, no te pierdas esto. Mira qué va a pasar. La sangre de la aurícula derecha, mira, la sangre de la aurícula derecha, ¿cierto? Viene por acá, venía por acá, venía por aquí así. Toda esa sangre venía por acá. Toda esa sangre viene así, llenecita por acá. Lo llenaba aquí, mira. Llenaba todo esto. Y esa sangre, al ver este agujero, decía, yo me voy para allá. Y se iba para allá. Mira, toda la sangre de la aurícula derecha, la mayor parte viajaba hacia la derecha, pero a través de ese orificio, a través de ese huequito, llamada fosa oval, o agujero de Botal, perdón, agujero Botal, fosa oval todavía, se llama agujero Botal, ¿ya? Entonces, parte de la sangre se iba a la izquierda, y la izquierda dice, oye, ¿quién me está dando sangre? Y por ahí le chismeaban, ¿sí? Le decía, oye, el lado derecho te está dando sangre. Ah, está loco, dice. Está loco, ¿cómo me va a dar sangre? Entonces, él agarraba la sangre del lado izquierdo y dice, no, yo también le doy entonces. Mira, ¿y qué crees que ocurría ahí cuando había esto? Mira, ¿qué crees que ocurría al haber que el lado de la izquierda también le daba sangre a la derecha? Mira, ¿qué iba a pasar, chicos? Iba a pasar que hay una mezcla de sangre o no. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Si el lado derecho le daba a la izquierda y el izquierdo le daba a la derecha, ¿qué iba a pasar? Iba a haber una mezcla de sangre. Y mira qué sangre o qué color de sangre iba a haber. ¿Quién me dice? ¿Qué color de Morado. sangre? Moradito, ¿sí? Morado. Profe, los moraditos, cuidado. Palabra del profesor, cuidado. ¿Ya? Profe, ¿cómo se llamaba este moradito? Este moradito de aquí. Toda esta sangre se llama cianosis. Cianosis. Por eso que los niños nacían con esta coloración violácea. Un color moradito en sus dedos, en sus labios, su nariz, sus genitales, sus orejitas. Por la mezcla de sangre. Es decir, los niños azules o violáceos son aquellos niños
que nacen con un problema cardíaco. Esa es la razón, chicos. Y aquí va a haber una famosa tetralogía, ¿no? Es una pregunta clásica de examen. La tetralogía de Fallot, pregunta de examen. De Fallot. La tetralogía de Fallot. Profe, ¿por qué le llaman tetralogía? 1, 2, 3, 4. Es decir, hay 4 enfermedades, 4 alteraciones de este corazón, el cual hacía que esos niños nazcan cianóticos. Son los famosos recién nacidos con cianosis, ¿ya? Recién nacido más cianosis. ¿Cuáles son las alteraciones? Número 1, que existe una comunicación, ya no entre las aurículas. Ahora la comunicación va a ser acá, mira. Mira que los ventrículos no se comunican. Aquí va a haber como un hueco. Y este hueco, ¿qué les va a permitir? Que la sangre de la derecha pase a la izquierda y la sangre de la izquierda pase a la derecha. Entonces eso se llama comunicación interventricular. Además, este ventrículo derecho crecía un montón, crecía un montón, así mira, se hipertrofiaba. El corazón empezaba a crecer así inmensamente hacia la derecha. Entonces, ¿cómo se llama este aumento del corazón hacia el lado derecho? Mira, este tremendo tamaño se llama hipertrofia. Hipertrofia del ventrículo derecho. Además, la arteria pulmonar que nacía por aquí, chicos, la arteria pulmonar que nacía por acá, se pone angosta, como que se va obstruyendo, y eso se llama estenosis pulmonar. Entiéndase como estenosis pulmonar la disminución del calibre de la arteria pulmonar, ¿sí? No del pulmón, sino de la arteria pulmonar. Y por último, la arteria aorta, en vez de salir hacia la izquierda, como ustedes saben, que nace así para la izquierda, ¿verdad? Ahora la aorta se montaba encima de la arteria pulmonar y eso se llama cabalgamiento, cabalgamiento, ¿sí? Cabalgamiento de la aorta. Esas son, a ver, cabalgamiento, ¿verdad? Cabalgamiento de la arteria aorta. Esas son las 4 características de un corazón con tetralogía de Fallot. Yo quería mencionarles porque eso puede ser una pregunta a nivel intermedio casi avanzado. Y como yo también tengo que darles más datos, y ahí está el dato del día de hoy. La tetralogía de Fallot. Chicos, ¿me entendieron la tetralogía de Fallot? ¿Se entendió claramente? ¿Se entendió? Sí, profe. A ver, al menos. Si te dicen un niño que nace cianótico, ¿qué te están diciendo? ¿Que la sangre se le está mezclando o que la sangre no se está mezclando? A ver, para ver si me entendieron. Que su sangre, la sangre Se está mezclando. Claro, arterial. su sangre se está mezclando, ¿cierto? Ya, muy bien, eso es uno. Ahora, si te dicen que existe una enfermedad que tiene 4 características, si te dicen que son 4, ¿cómo se llamará esa enfermedad? Tetralogía, sí, son 4. Tetralogía, exactamente, muy bien, la tetralogía de Fallot. Ahora, ya que sepas cuáles son esas 4, es lo que yo te he explicado, ¿no? Va a haber una comunicación entre los ventrículos, va a haber una hipertrofia, es decir, un aumento del tamaño, como lo han visto, del ventrículo derecho, se va a poner angosta la arteria pulmonar y la arteria aorta como que lo monta a la arteria pulmonar, y eso se llama cabalgamiento de la arteria aorta. ¿Ya, chicos? Eso es en cuanto a la tetralogía de Fallot. ¿Ya? Listo, esa es la circulación. Ahora miren, ¿cuáles son los datos generales para la circulación? Para que tú aprendas las 2 circulaciones. Que toda circulación inicie en un ventrículo, pero termine en una aurícula contralateral. Profe, no entendí eso que está mencionando. Toda circulación inicia en un ventrículo y termina en una aurícula contralateral. Significa que si yo empiezo en el ventrículo derecho, tengo que terminar en la aurícula izquierda. Eso significa contralateral. O sea, inicio en la derecha, termino en la izquierda. Profesor, si inicia en el ventrículo izquierdo, ¿dónde tiene que terminar? ¿En qué aurícula? A ver si me entendieron. Ventrículo izquierdo termina en el aurículo derecho. Excelente. Si inicia en el ventrículo derecho, tiene que terminar en la aurícula izquierda. Y si empieza en el ventrículo izquierdo, termina en la aurícula derecha. Ese es un dato general, algo que tienen que saber. La circulación mayor, como ven ahí, inicia en el ventrículo derecho y termina en la aurícula derecha.
mientras que la circulación menor inicia en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. Vacancia, ¿no? Sencillo. Muy bien. 2. Todas las arterias, y ese es un dato que sabíamos, todas las arterias, chicos, todas las arterias salen del ventrículo. En otras palabras, la arteria pulmonar nace o sale del ventrículo derecho, recuerden, válvula de Morgagni, y la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo, el nodo de Arancio, ¿cierto? El nodo de Arancio, muy bien. ¿Qué más? Todas las venas terminan en las aurículas. Todas las venas terminan en las aurículas. Aurícula derecha, ¿verdad? Las venas pulmonares terminan en la aurícula izquierda y las venas cavas terminan en la aurícula derecha. Aquí hay una excepción a la regla, muchachos. Como toda regla tiene su excepción. Entonces vamos a hablar de esta excepción a la regla, que puede ser una pregunta de examen, ¿ya? Puede ser una pregunta de examen. Mira, más o menos es así. Más o menos es así. Te voy a hablar del famoso sistema Porta. Ya, rapidito nomás, y esto es intermedio, ¿ya? Sistema Porta. Yo creo que ustedes entiendan algo. El sistema Porta es aquel sistema de venas que no terminan en aurícula. Son las dos únicas sistemas de venas que no terminan en las aurículas, ¿ya? Te voy a explicar. El primero lo vamos a encontrar en el hígado. Y el otro lo vamos a encontrar en el hipotálamo. ¿Ya? Uno en el hipotálamo, el otro en el hígado. ¿Cómo es así, profesor? Facilito, miren acá. Yo tengo mis intestinos, por ejemplo, yo tengo ahí mis intestinos, ¿sí? Así, el intestino por acá. Estoy tratando de dibujar unos intestinos, delgados, obviamente, ¿ya? Ya entenderán la rapidez del dibujo, espero me lo entiendan, ¿sí? Espero entiendan esto. Y esos son mis intestinos delgados, ¿ya? Imaginen, y termina en el ilion, pues, ¿no? Ahí termina el ilion, y obviamente esto se va a ir a el ciego con su apéndice, ¿verdad? Con su apéndice, este va a ser el colon ascendente, ya ustedes lo saben eso, ¿no? Y ahí está. Ahora, ¿y el hígado? ¿Qué va a estar por acá, Di? El hígado va a estar por acá. Acá, imagínate que aquí está el hígado, ¿no? Con su lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, etc. Y abajito ya, para que alguien diga, profesor, dibuje bien, pues no se pasa, por algo le pagamos. Ahí está, la vesícula, ¿di? La vesícula, ya está. Ahora, ¿qué ocurre? Lo normal, como les dije, lo normal es que los vasos sanguíneos salgan de un órgano y lleguen hasta el corazón, ¿no? A través de la vena cava. O sea, aquí va a estar la vena cava, mira. Aquí está la vena cava. Y esta vena cava dice, a ver, la vena cava, obviamente la vena cava inferior, ¿sí? La vena cava inferior. A ver, ¿qué va a pasar acá? El hígado del hígado va a salir una vena. Del hígado, así se reúne el hígado, de todo el hígado se reúne y sale una vena. La llamada vena hepática, ¿sí? La vena hepática así nace. Así nace la vena hepática, ¿ya? Chicos, espero me estén entendiendo, ¿eh? Este de aquí se llama la vena hepática, ¿ya? ¿La vena hepática a dónde se dirige? Se dirige hacia la vena cava inferior. Y la vena cava inferior terminará en el corazón. Ya lo hemos visto, aurícula derecha, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Pero ¿qué ocurre con los intestinos? Los intestinos también sacan sus capilares. Mira, sacan sus capilares de todos los intestinos. Obviamente están llevando nutrientes. Sí, están llevando los nutrientes así por acá, etc. Y esta vena de acá, en vez de irse a la vena cava inferior como que respondería, se mete al hígado y ahí hace capilares. Se mete al hígado y ahí hace capilares. Bandida, ¿sí o no? Bandida. En vez de irse al hígado, mira, se mete para hacer capilares. Ahí está. Entonces, aquí hace un gran capilar. Aquí formó un capilar, el capilar hepático. Esta es la vena hepática. Entonces, ¿cómo se llama esta vena? Esta vena que no termina en el corazón se llama la vena porta. No sé si me dejé entender, chicos. Entonces, ¿qué es la vena porta? Aquí vamos a ponerle su concepto para que usted lo entienda. La vena porta hepática. Porta hepática. Porque entenderás que hay otra vena porta, la hipotalámica, ¿cierto? Que eso ya no es situación de explicarlo. Ya no lo voy a explicar porque ya se sobreentiende que se está entendiendo.
Se sobreentiende que se está entendiendo. Bueno, ya hice mi trabajo. Profe, mira, la vena porta. ¿Cuál es la función de la vena porta? Llevar sangre rica en nutrientes de los intestinos. ¿Hacia dónde, chicos? Hacia él. ¿Se entiende o no se entiende? Hacia Hacia el hígado. hígado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para purificarlos. Por eso La es que el hígado, purificación. claro, para purificar. Y ahora sí, una vez purificados, ¿qué hace? Mira, imagínate que aquí está una glucosa, ¿ya? Una molécula de glucosa. Esta glucosa es absorbida por el intestino. Viaja acá, viaja por acá. ¿Sí? Chicos, espero me estén entendiendo, ¿eh? Llegan acá. Y en el hígado, él dice, esto en el hígado va acá. Se pasea. Ta, la, 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 la. Una vez que ya se pasó y se purificó, ahora sigue por la vena hepática. Y la vena hepática dice, mejor lo llevo hacia la vena cava inferior. ¿Y la vena cava inferior qué va a hacer? Llevarlo hacia dónde? Hacia la aurícula derecha. ¿La aurícula derecha dónde lo va a pasar? Al ventrículo derecho. ¿El ventrículo derecho hacia dónde lo va a pasar? Hacia la arteria pulmonar. ¿La arteria pulmonar dónde lo va a llevar? Al pulmón. ¿Del pulmón a dónde se dirige? A la vena pulmonar. ¿De la vena pulmonar dónde se va? Hacia la aurícula izquierda. ¿De la aurícula izquierda dónde termina? En el ventrículo izquierdo. ¿Del ventrículo izquierdo dónde se va? La arteria aorta. Y la arteria aorta lo devuelve al hígado, pero para darle oxígeno más glucosa. Y es así como lo nutre al hígado. Mira, mira todo el recorrido que ha hecho. En la glucosa de los intestinos pasó por el hígado, se fue al corazón, se fue al pulmón, regresó al corazón, salió por la aorta y recién llegó al hígado, pero ya para nutrirlo. Y ahora sí le da nutrición. Es así, chicos, la finalidad de este sistema porta. Lo mismo va a suceder con el hipotálamo, con el sistema vena porta hipotálamo hipofisario. Que eso ya es un poco más avanzado. Yo no quiero marearlo porque la idea de este video es hacer el concepto de anatomía un poco sencillo, pero yo me rayé aquí, pues, ¿no? Espero me hayan entendido al menos este concepto, de que la glucosa del intestino, para llegar hasta el corazón, ¿por dónde primero tuvo que pasar? Por un capilar en el hígado, ¿sí? Y del hígado llega hacia la vena cava inferior y hace todo el recorrido que hemos visto y que ustedes ya saben. No sé, chicos, si me logré dejar entender, si me entendieron, si no se entendió, si quieren que lo haga de nuevo. ¿Se entendió? Sí, sí se entendió. Yo creo que sí, ¿no? Ya bueno, profe, no lo entendí porque lo hizo muy rápido. ¿Sabes qué? Suscripción, prendes campana, like al video y repites el minuto 50 al 56. Y yo creo que lo vas a volver a entender. Lo repites 2 veces, 3 veces, 4 veces, lo compartes, lo comentas, lo sigues compartiendo, lo das a tus amigos, que tu amigo, alguien que lo interprete, te lo explique nuevo, y así sucesivamente. Muchachos, por eso estamos tratando de grabar estas clases. ¿Ya, chicos? Bueno, eso en cuanto al sistema porta. Entonces, recuerda, los sistemas porta no llegan al corazón, llegan de un órgano a otro órgano, ¿ya? Y solamente existen 2 sistemas porta, en el hígado y en el hipotálamo. Listo. Seguimos, ya está los datos generales, y ahí tenemos nuestro corazón, mira cómo viene la circulación, ¿ya? Primero empieza por ejemplo, empezamos en el ventrículo derecho. A ver, ¿qué dice? Del ventrículo derecho, ¿qué sigue? Obviamente sigue hacia la arteria pulmonar, ¿cierto? De la arteria pulmonar, obviamente, se va al pulmón y forma un capilar, el capilar pulmonar, donde el oxígeno se difunde en el alveolo, sale el CO2, ingresa el oxígeno, y ahora el oxígeno regresa a través de la vena pulmonar, ¿a dónde? Hacia la aurícula izquierda. Entonces, tú dices así, mira, tú vas a decir así. Ya está, ya entendí, profesor. Todo inicia en el ventrículo izquierdo, derecho, ¿cierto? Del ventrículo derecho sale hasta la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar, obviamente, como es arteria pulmonar, ¿a dónde se dirige? Hacia el pulmón, pues. Y del pulmón, ¿pero qué está llevando? Ojo, lleva CO2, ¿ah? Por eso azul, ¿ve? Azul, 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 azul. Del capilar, el CO2 sale, ingresa el oxígeno, ¿sí? ¿Y el oxígeno qué va a hacer? Del capilar se va ¿hacia dónde? A través de la vena pulmonar se va hacia la aurícula izquierda, y es así donde termina la circulación menor. Por eso le llaman menor, porque es pequeña, mira.
ventrículo derecho, arteria pulmonar, llega al capilar, vena pulmonar y termina en aurícula izquierda. Ah, profe, a ver, hay que comprobar. Todas las circulaciones inician en un ventrículo y terminan en una aurícula contralateral. Veamos, inicia en el ventrículo derecho y termina en aurícula izquierda, verdadero. O sea, la primera premisa sí cumple. Segunda, todas las arterias nacen de los ventrículos. ¿Quién nace del ventrículo derecho? La arteria pulmonar, también segunda premisa correcta. Todas las venas terminan en las aurículas. Mire esta vena, llamada vena pulmonar, ¿dónde termina? Termina en la aurícula izquierda, también cumple este error. Espero se haya entendido, muchachos. Ahora, ahí está, ¿ves? La sangre, aurícula, pasa al pulmón, del pulmón sale a las venas y de las venas llega hacia la aurícula izquierda. La circulación denominada menor. Si hablamos otro dato general, le decimos que todas las venas nacen de los capilares. Ya habíamos visto también, ¿no? Todas las venas nacen de los capilares. Las venas cava nacen de los capilares corporales, donde reciben oxígeno, y las venas pulmonares nacen de los capilares pulmonares. Aquí está el claro ejemplo, pues. Mira, las venas pulmonares, estas que son, estas de acá, mira, estas de acá, ¿dónde nacen? En el capilar, ¿ves? En el capilar nacen las venas pulmonares, ¿sí? Muy bien. Ya está. Los capilares están en medio de las circulaciones, claro, siempre entre arteria y vena, siempre está un capilar, y todas las arterias terminan en los capilares. Recuerdan, todas las arterias. La arteria pulmonar, ¿dónde termina? Termina en el capilar del pulmón para entregar CO2, mientras que la arteria aorta va a terminar en el capilar corporal, donde entrega oxígeno para la nutrición, ¿cierto? Entrega oxígeno para la nutrición. Y finalmente, todas las venas llevan sangre venosa, excepto las venas pulmonares que llevan sangre arterial. Ese es un dato, muchachos, un dato muy importante hasta aquí. Espero que lo entiendan hasta aquí. Todas las venas llevan sangre venosa, por eso se llama sangre venosa, porque van por la vena, excepto las venas pulmonares, que siendo venas llevan sangre arterial. ¿Por qué? Porque salen del pulmón, pues, y al salir del pulmón, ¿qué traen? Oxígeno, no se olviden, es sencillo de recordar eso. Ahora pasamos, todas las arterias llevan sangre arterial, obvio, porque son arterias, pero hay una sola arteria que no lleva sangre arterial, siendo arteria. ¿Quién es? Es la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque como sale del ventrículo derecho, ¿el ventrículo derecho qué tiene? A ver, coméntame, ¿qué tiene? ¿Oxígeno o CO2? ¿Qué tiene el ventrículo derecho? ¿Oxígeno o CO2? Oxígeno. Oxígeno. El ventrículo derecho, ¿qué tiene? ¿Oxígeno o CO2? ¿Tú qué me dices? ¿Será verdad que tiene oxígeno o tiene CO2? No sé, pues yo no sé, ustedes saben. Recuerden. Porque es la azulita y A ver, entonces vamos a recordar el dibujo. A ver, ahí está. ¿Dónde está el ventrículo derecho acá, Di? Este es el ventrículo derecho. Dime, ¿qué color? ¿Rojo o azul? azul. Ah, y si es azul, ¿qué es? ¿Oxígeno o CO2? CO2. Obvio, pues, CO2. obvio, pues, obvio, obvio. Entonces, mira, la arteria pulmonar, ¿verdad? ¿Qué está llevando? CO2, pues mira, la arteria está llevando, y mira hacia dónde lo lleva, hacia el pulmón, pues. Y la vena, siendo una vena, como sale del pulmón, está llevando oxígeno. Y es la única contradicción. Esta arteria lleva sangre venosa y esta vena lleva sangre arterial. La única contradicción. Ojo con ese dato. Ese dato final es importantísimo de aprender. Y aquí lo vemos bien, mira la flecha, por favor. Yo quiero que veas la flecha. La sangre arterial, mira, sale por acá. Mira cómo llega la vena por acá, sangre venosa, sale por la arteria pulmonar, se va al pulmón, regresa como sangre oxigenada al ventrículo, a la arteria aorta, y luego regresa, así ves, ahí están las dos circulaciones. ¿Ya, chicos? Muy bien, mira, primero ventrículo derecho, por ejemplo, vamos al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo sale la sangre a través de la arteria aorta. Mira la gran arteria aorta, pues, mira la gran arteria aorta, mira. Se va hacia la cabeza para formar capilares y se va hasta la punta del pie para formar capilares. Por eso, por eso que la arteria aorta es la más grande de todas. Mira, pasa por todo nuestro cuerpo. Ahí forma capilares, número 3, capilares. Recuerda que las arterias terminan en capilares. ¿Qué nacen de los capilares? Las venas. Mira, la vena cava inferior, número 4. La vena cava superior, número 4. ¿Y dónde termina todo? En la aurícula derecha. A ver, vamos a ver si cumple. Número 1. Toda la circulación nace en un ventrículo o no? Sí, nace en un ventrículo. Dime, ¿termina en una aurícula o no? Sí. Y es contralateral también. ¿Quién nace del ventrículo? Una arteria.
¿Dónde termina la arteria? En un capilar. ¿Quién nace del capilar? Una vena. ¿Dónde termina la vena? En aurícula. Entonces sí cumple todas las reglas, chicos. Todas las reglas las cumple. ¿Ya? Y a ver, esta arteria aorta, ¿qué lleva? Si es aorta, sangre arterial. Ah, mira. ¿Sí? Esta vena, ¿qué lleva? Sangre venosa. ¿Ves? La única excepción era acá, ¿no? Entre la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Listo. Mira, la sangre sale del ventrículo izquierdo, se va por la arteria aorta, que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, ¿no? Si va hacia arriba, llega hasta el capilar. Y si va hacia abajo, mira, llega hasta el capilar corporal, ¿no? De los pies. De ahí nacen las venas, la vena cava inferior y termina ahí, y la vena cava superior y termina en aurícula derecha. ¿Ves? Entonces, con esto, chicos, nace la mnemotecnia Bagba. Yo quiero que se aprendan esta mnemotecnia. Es una mnemotecnia de mi autoría, por si acaso. ¿Qué significa Bagba? Recuerda, la circulación en qué empieza. A ver, comenta, por favor, rapidito, hablando. ¿En qué nace una circulación? Ventrículo. En un ventrículo. En un ventrículo, muy bien. En un ventrículo. ¿Y en qué termina la circulación? Arteria. Aurícula. En una aurícula. Aurícula. Una aurícula, recuerda, pues. O sea, esta, cuidado, por eso lo estoy haciendo, porque dice, profe, vena o arteria. No, cuidado. Todo inicia en un ventrículo y termina en una aurícula. En medio, ¿quién está siempre? Yo te lo dije. ¿Quién está en medio siempre? Corazón. Profe, mi amiga. No, no estoy Capilar. hablando de tu amiga. Profe, la otra. No, no estoy hablando de la otra. Claro, la otra siempre está en medio, ¿sí? Pero no, en este caso, circulación. ¿Quién está en medio? Un capilar. En un capilar. Facilito, ¿no? Profe, ¿quién sale del ventrículo? Tal vez más fácil. ¿Quién nace en un ventrículo? Una arteria. La Arteria. Profe, está más fácil que mi ex. Así es mi amiga. Así es. ¿Quién termina en las aurículas? ¿Quién Vena. termina? Las venas. Las venas. Mira. Arteria. ¿Qué? Oye, ¿qué pasó? Repito, ¿quién termina en las aurículas? Venas. Venas. Las venas. A Venas. ver, vamos a comprobar si es verdad. Las arterias, ¿dónde terminan? ¿Dónde termina una arteria? En un capilar. En En el el capilar. En un capilar. ¿Quién nace del capilar? Venas. Venas. O sea, Las venas. ¿está facilito o no? Claro que sí, muchachos, está facilito. Y mira, vamos a ver el corazón, circulación mayor. Vamos a ver la circulación mayor. También llamada circulación aórtica, sistemática, nutricional. Sistemática porque va por todo el cuerpo. Le llaman nutricional, ¿sí? Le van a llamar nutricional porque da nutrición, va a llevar nutrición a nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Qué más? Lleva oxígeno a todas las células, obviamente. Y no solamente oxígeno, también nutrientes. Descrita por William Harvey, ¿no? Él es el descubridor de circulación mayor. Su recorrido, ahí está, vamos a ver, mira, date cuenta que siempre se repite Bagba, mira, Bagba, siempre Bagba. Lo único que cambia es en qué ventrículo, mira. En este caso inicia en el ventrículo izquierdo. A ver, quedamos que si empezaba en el izquierdo, ¿en qué terminaba? A ver, chicos, ¿en qué terminaba si empezaba en el izquierdo? La aurícula derecha. ¿Yo? Ahí está, mira. En medio, ¿quién está siempre? ¿Quién está siempre en medio? Capilar. Capilares. Capilares. Vamos a ver también. ¿Quién llega al capilar? Las Arteria. venas cavas. No, ojo, aquí el capilar, quien llega al capilar son las arterias. Siempre, Arteria. recuerda eso es una ley general. Las arterias siempre terminan en los capilares. ¿Y quién nace de los capilares? Las venas, mira. Las venas. Está cumplido. ¿Las venas dónde terminan, chicos? ¿Las venas dónde terminan? Aurícula. ¿Y quién nace del ventrículo? Arteria. O sea, estamos viendo con Arteria. todo lo que hemos visto. A ver, veamos el dibujo mejor. A ver, ¿dónde inicia todo? Inicia en el ventrículo izquierdo, está número 1. Del ventrículo izquierdo, ¿quién sigue? La gran arteria aorta, muy bien. ¿La arteria aorta dónde termina? En los capilares, ¿ves? Ahí están los capilares, que pueden ser superiores o inferiores. De los capilares, ¿quién nace? Nace la vena cava inferior o la vena cava superior. Y todo donde termina, termina en aurícula derecha, número 5. Ahí está, ¿ves? Facilito, ¿no? Entonces, empieza ventrículo, sigue arteria, sigue capilar, sigue vena, sigue aurícula. Repite conmigo.
ventrículo, arteria capilar, vena, aurícula. De nuevo, ventrículo, arteria capilar, vena, aurícula. Bagba. Mnemotecnia, bagba. Bagba, ¿qué significa? Ventrículo, arteria capilar, vena, aurícula. Repito, bagba, ¿qué significa? Ventrículo, arteria Ventrículo, capilar, arteria, vena, capilar, aurícula. vena, Inicia en un ventrículo, termina en una aurícula. En medio del capilar, quien nace del ventrículo, una arteria, quien nace el capilar, una vena. ¿Dónde termina la vena? En las aurículas. ¿Dónde termina la arteria? En el capilar. Chicos, sencillo, sencillo. Más facilito, ya no puedo. Más facilito, se lo juro, ya no puedo. Vamos a ver la circulación ahora. Ya está, eso ya el recorrido lo hemos visto. Ya está el recorrido, ¿cierto? Ya está. Vamos a ver ahora la circulación menor, ¿les parece o no? La circulación menor, también llamada circulación pulmonar, también llamada funcional. Funcional porque aquí solamente va a haber intercambio de gases. O sea, el oxígeno que llegue al corazón no se va a utilizar. El CO2 que sale por la célula no se van a utilizar. Acá solamente se va a ver un intercambio. Por eso que recibe este nombre a la circulación mayor. La función principal de la circulación mayor, ¿cuál es? ¿Cuál es la función principal de la circulación mayor? Chicos, pregunta de examen. Pregunta examen. No solamente de este tema cardíaco, sino también del sistema respiratorio, que lo vamos a ver en el siguiente video. Hematosis. Por eso le llaman hematosis a esta circulación también, porque ahí se da la hematosis. ¿Sí, chicos? Se vayan a olvidar. ¿Qué más? Existe intercambio de gases arteriales, sirve para oxigenar la sangre, obviamente, pues. Recuerda que el CO2 llegaba al pulmón, el pulmón lo bota y le da oxígeno, ¿cierto? ¿Quién lo estudió? Lo estudió el español Antonio de Servet, ¿sí? Antonio de Servet. Uno fue William Harvey, el otro fue Antonio de Servet. Y vamos a ver cómo es la circulación, pues mira, veamos. ¿Dónde iniciaba todo? Recuerda el recorrido. Recordemos el recorrido, recordemos el recorrido. Todo empieza en un ventrículo, sigue una arteria, sigue el capilar, sigue una vena y termina en una aurícula. Si empieza en el ventrículo derecho, termina en aurícula izquierda. En medio, ¿quién está? Siempre un capilar. ¿Quién termina en el capilar? Las arterias. ¿Quién hace los capilares? Las venas. La vena donde termina en aurícula. ¿Quién sale del ventrículo? La arteria. O sea, se cumple todo, ¿cierto? A ver, empecemos. Número 1. ¿Dónde está el número 1? Recuerda que el número 1 corresponde a la leyenda, ¿sí? El número 1 corresponde a la leyenda. 1, ventrículo derecho. ¿Quién sale del ventrículo derecho? La arteria pulmonar. De la arteria pulmonar, ¿dónde se va? Se va al número 3, que es el capilar del pulmón. Del capilar del pulmón, ¿a dónde se dirige? Hacia la vena pulmonar, número 4. Y la vena pulmonar, ¿dónde termina? En aurícula izquierda, número 5. Esa es la circulación menor. Ahora, ya chicos, ahí está, ¿ven? Ventrículo derecho, arteria pulmonar, de la arteria capilar pulmonar, vena pulmonar, aurícula izquierda. Vamos a hacer una comparación entre quién, entre circulación mayor y esta es la tabla final de la circulación menor, muchachos, ¿ya? Ese es finalmente el cuadro que tú tienes que pantallazo, pegarlo en tu cuadernito, imprimirlo, pegarlo en tu pared para que usted recuerde. Mira la comparación. Uno empieza en el ventrículo izquierdo, el otro en el ventrículo derecho. Del ventrículo izquierdo, ¿quién sale? La arteria aorta. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. La aorta y la pulmonar siempre terminan en capilares porque son arterias. Y de los capilares, ¿quiénes nacen? Como tú ves, las venas. La vena cava de la circulación mayor y la vena pulmonar de la circulación menor. Las venas, ¿dónde terminan? Siempre en una aurícula. Y como empezó en el ventrículo izquierdo, termina en la aurícula derecha. Y si comenzó en el ventrículo derecho, termina en la aurícula izquierda. Chicos, esto es circulación sanguínea. Espero se haya entendido. Ya, espero se haya entendido. Y ahora sí, nos vamos a lo más apasionante de esta parte, ¿no? Que tenemos los últimos minutos, ya, unos últimos minutos, una media hora sobrado tenemos todavía. Sobrado, ¿no? Media hora, 20 minutos para hacer ciclo cardíaco, recontra facilito. Hay unas cosas que yo no te he dicho aún. Hay unas cosas que yo no te he dicho aún. ¿Cuál es generalidad del ciclo cardíaco? Número 1. ¿Cuáles son las generalidades? Número 1 es la actividad. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Es la actividad del corazón que tiene como finalidad permitir la circulación de la sangre. Es decir, todo ese líquido que tú ves ahí dentro, que entra al corazón, que sale del corazón, se llama sangre, ¿verdad? Es la sangre que tenemos que nosotros recordar, ¿ya? Ahora, profesor, ¿qué más?
Este ciclo cardíaco va a estar formado por dos fases que son consecutivas, ¿sí? Estas fases son consecutivas, por si acaso, muchachos. Profe, ¿cuáles son las fases consecutivas? Vamos a tener, a ver, veamos fases consecutivas. Veamos fases consecutivas. Una es la fase de contracción, ¿sí? Una es la fase de contracción. ¿Cuál es esta fase? Llamada sístole, donde la musculatura cardíaca se va a contraer, muchachos. Por eso se llama así. ¿Entendido? Por eso se llama así. Y una fase llamada de relajación, donde la musculatura cardíaca se tiene que relajar. Y a eso se le va a llamar diástole. Por eso siempre decimos que el ciclo cardíaco está formado por dos fases. Una fase llamada sístole, ¿sí? Una fase llamada sístole y una fase llamada diástole. Una fase de contracción y una fase de relajación. ¿Entendido? ¿Qué otra generalidad? Aquí participa el sistema de marcapasos. ¿Se acuerdan del sistema de marcapasos? ¿Cuántos elementos tenía el sistema de marcapasos? ¿Habla? ¿Alguien por ahí? ¿Algún bondadoso? ¿Cuántos elementos tenía el sistema de marcapasos? 4. Excelente, son Marca. A ver si te acuerdas. Porque yo sé que tú te acuerdas. El nodo sinusal, Ya, el no, nodo sinusal, auriculoventricular, el haz de His, muy bien. nodo auriculoventricular, Ya, haz de His y las fibras de Purkinje. muy bien. Dime, Purkinje. ¿estará bien ahí o no? Claro, cercano a la desembocadura de la vena cava superior. Dime, ¿estará bien aquí o no? Claro, cercano a la válvula tricúspide, ¿no? Muy bien. Dime, la fibra viene por acá y se conecta acá, ¿cierto? Mira, estas se conectaban así, recuerda, y esta venía por acá. Y esto de acá se conecta así. Y acá se ramifica en una rama hacia la derecha, donde termina la fibra de Purkinje, y una rama hacia la izquierda, donde terminan las fibras de Purkinje exactamente. Entonces, ahí tenemos el sistema nodal, ¿no? Sistema de marcapasos. Entonces dice, participa el sistema de marcapasos realizando efectos sobre la musculatura cardíaca. Obviamente, pues este sistema lo que le va a dar, lo que va a hacer, chicos, es hacer que el corazón empiece a contraerse, empiece a hacer todo lo que corresponde, ¿cierto? Muy bien. 4. Tiene una duración de 0.8 segundos. Profe, Dime. profesor, el sistema nodal es su motor, Sí, por así decirlo. es el motor que hace funcionar nuestro corazón. Cuando este sistema nodal se paraliza, es donde nos da el famoso paro cardíaco. Ya es donde nos da el famoso paro cardíaco. ¿Ya? Mira lo que dice, ¿ah? Mira lo que dice, ahí está grabadito. Tiene una duración de 0.8 segundos, ¿sí? Y una frecuencia cardíaca que va entre 60 y 90 latidos por minuto, donde el promedio es 75 latidos por minuto. Y nos menciona también además que la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Mayor de 90 se llama taquicardia, que es regulado por el sistema nervioso simpático, lo que hicimos más temprano. Y que una frecuencia cardíaca menor de 60 se llama bradicardia y es regulado por el sistema nervioso parasimpático. ¿Sí o no? Muy bien. Profe, ¿es verdad que aquí intervienen dos válvulas? Claro, aquí intervienen dos válvulas, muchachos. ¿Cuáles son las válvulas que intervienen aquí? Pues uno será las válvulas auriculoventriculares. ¿Qué son estas válvulas? Tanto la tricúspide y la bicúspide. ¿Y las otras válvulas quiénes son? Es las válvulas sigmoideas o semilunares, tanto Morgagni como Arancio. Es decir, aquí participa, mira acá el punto rojo, por favor. Mira aquí el punto rojo. Aquí participan las válvulas, ¿sí? Aquí participan las válvulas auriculoventriculares, estas de acá, y además participan las válvulas sigmoideas, que son estas de acá, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Ciclo cardíaco, veamos. Mira el corazón. Mira, ahí tenemos esto, ¿ya? A ver, ¿cómo se llamaba esto? A ver, chicos, ¿cómo se llamaba esto? ¿Este de aquí? Aurícula derecha. Muy bien. ¿Ese de aquí? Nada. ¿Ese de aquí? ¿Dónde está el nuevo? ¿Cuál? ¿Ese de aquí, a ver? Nada. Aurícula izquierda. ¿Y este de aquí cómo se llama?
Nada, muchachos. No se ve el No se ve. A ver, puntero. ahora ya se ve. No se ve, no se ve el mouse. El No se ve ratón, el mouse. A ver, ahora sí, a ver. volvió a desaparecer. Ya, Está apareciendo y a ver, desaparece. ya. ¿Cómo se llama esto? Ventrículo derecho. Aurícula. Ay, Aurícula derecho. Muy derecha. bien. ¿Cómo se llama esto? Aurícula Aurícula izquierda. Muy bien. izquierda. ¿Cómo se llama esto? Ventrículo derecho. Ventrículo derecho. Excelente. ¿Y cómo se llama esto? El ventrículo Ventrículo izquierdo. Y mira, del ventrículo izquierdo, ¿quién sale? Mira, aquí se ve clarito cómo nace, ¿bien? ¿Quién nace? la aorta. Arteria aorta. La arteria aorta. Ah, Ahí está, ¿ves? Ya, listo, muy bien. Ya. Ahora, veamos. Bueno, eso era parte de lo que vamos a ver, ¿no? Veamos nosotros ahora sí, esto. El ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco va a constar ¿de qué? Va a constar de una fase de contracción llamada sístole y una fase de relajación llamada diástole, ¿sí? Y eso lo hemos estado viendo. Muy bien. La sístole va a estar formada por dos. Primero, la contracción de las aurículas llamada sístole auricular y la contracción de los ventrículos llamada sístole ventricular. Mira, aquí yo lo voy a paralizar en este momento. En la contracción de la aurícula, yo lo voy a paralizar. A ver, un momentito. De nuevo, a ver. Ahí lo voy a paralizar para que lo vean clarito. Ahí está, mira. Mira las aurículas. Se han contraído, ¿sí? Mira, ahí están contraídos. Eso es sístole auricular. ¿Ya? Eso es sístole auricular. Ahora yo te voy a enseñar la contracción del ventrículo. Mira cómo el ventrículo se ha contraído, ¿ves? Entonces, existen dos fases. Una fase donde las aurículas se contraen. Si se contraen las aurículas, chicos, por favor, ¿cómo se llama la fase donde las aurículas se contraen? Sístole auricular. Sístole auricular. ¿Y cómo se llama la fase donde los ventrículos se contraen? Sístole ventricular. Ventricular. Sístole ventricular. Te pregunto, ¿quién se contrae primero? ¿Las aurículas o los ventrículos? Las aurículas. Las aurículas, pues recuerda que el nodo aurículo-ventricular retrasaba la contracción del ventrículo. Por eso que el primero que se contrae son las aurículas y después se contraen los ventrículos. Esa es la razón, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Uno es la sístole auricular y la otra la sístole ventricular. Muy bien. La sístole auricular, ya lo habíamos visto, ahí la sangre llena la aurícula y la aurícula se contrae para que la sangre pase hacia el ventrículo, ¿verdad o no? Muy bien. Pero ahora, la sístole ventricular va a tener dos fases, a su vez. Una fase donde el corazón se llena de sangre totalmente y empieza a contraerse, a ganar presión, llamada fase de contracción isovolumétrica. Y luego, una vez que ya llenó de mucha presión el ventrículo, ahora sí, viene la segunda fase llamado el periodo de expulsión o de eyección. ¿En qué consiste este periodo? En el que el corazón expulsa la sangre. Mira acá. Mira acá. Yo voy a graficar justamente. Mira, este periodo que tú ves acá, este es el periodo llamado contracción isovolumétrica. ¿Por qué? Porque mira, los ventrículos están llenos, aún no se han contraído, no sé si me dejo entender. Mira, aún no se habían contraído, mira, y estas válvulas empiezan a cerrarse. Mira, ahí todavía no se contraen. Lo vamos a paralizar de nuevo para que tú lo veas. Listo, mira. Ahí se ve, ¿no? Mira, el ventrículo aún no se contrae, el ventrículo está llenecito de sangre y estas válvulas están cerrándose. Pero mira la siguiente fase. Mira la siguiente fase. Mira, el ventrículo se ha contraído, la sangre está saliendo por las arterias, mira, y esta válvula se abre. Por eso se llama expulsión, porque el corazón expulsa sangre, obviamente a través de las arterias, ¿no? Obviamente a través de las arterias, ¿ya? Está facilito, ¿cierto? Dígame si me entendieron al menos esta primera parte, la de la fase de la sístole, o si no se entendió. Sí, se entendió. ¿Sí se entendió, Di? Ya, bacán. Entonces, primero, ¿quién se contrae? Las aurículas. ¿Qué hace la sangre de las aurículas? Pasa a los ventrículos, ¿sí? Después los ventrículos se van a contraer, pero aquí hay dos fases. Una fase donde el corazón se llena totalmente de sangre, las válvulas se cierran y el corazón empieza a ganar presión. La siguiente fase es cuando el corazón tiene tanta presión que ya no aguanta y se abren las válvulas
para que la sangre salga expulsada del corazón. ¿Cuánta sangre se expulsa? Ah, ojito con este dato. Ojito con esto, se va a borrar por si acaso. Se expulsa 70 mililitros de sangre. Se expulsa. ¿Ya? Se expulsa. ¿Y cómo se llama a ese volumen? Se llama volumen, pregunta examen, ¿eh? Volumen sistólico. Entonces, ¿se entiende qué significa el volumen sistólico o no? El volumen sistólico significa que es el volumen de sangre que se expulsa en un latido. Es la cantidad de volumen o es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un latido. Volumen sistólico, muchachos. ¿Ya? Pero se está entendiendo. Ya está. Profe, ya está, ya entendí. Ahora, la otra fase que continúa en qué. Ahora el corazón va a querer relajarse, pues. Obviamente, se contrajo, ahora quiere relajarse. Y ahí vienen las dos fases. También recuerden que aquí va a haber una fase de relajación de los ventrículos y una relajación también general, ¿sí? Entonces decimos, es decir, las aurículas y los ventrículos se relajan. Primera fase, la llamada relajación isovolumétrica. Ahora el corazón va a empezar a relajarse, ¿verdad? Se cierran las válvulas para que la sangre no retorne al ventrículo rápidamente, ¿sí? Y luego viene el periodo de llenado ventricular. Como tú te das cuenta acá, mira, te das cuenta, mira cómo una vez que expulsa la sangre, otra vez empieza a llenarse el ventrículo. Mira, mira, date cuenta, mira, se expulsa y vuelve a llenarse. Esta fase se llama llenado ventricular. ¿Se llena hasta cuánto? Hasta 70% de la capacidad del ventrículo, ¿ya? Eso es lo básico, muchachos. O sea, hasta aquí con el primero que está iniciando ciclo cardíaco tiene que saber que ¿cuántas fases existen? Dos. Una fase de contracción llamada sístole y una fase de relajación llamada diástole, ¿cierto? ¿Cuántas sístoles existen? Dos. Una sístole auricular y una sístole ventricular. ¿En qué consiste la sístole auricular? En que las aurículas se contraen. ¿Para qué se contraen? Para expulsar sangre. ¿Hacia dónde? Hacia los ventrículos. Y la sístole ventricular consta de dos fases. Una fase donde se da la contracción isovolumétrica y otra fase donde se expulsa sangre. ¿Y cuánto se expulsa, chicos? Se expulsa 70 mililitros por cada latido. Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama al periodo? Perdón, ¿cómo se llama el volumen que sale del corazón en un latido? Se llama volumen sistólico. ¿Y a cuánto equivale? A 70 mililitros por latido. Ojo, por latido, no por minuto, sino por latido, ¿ya? Cada vez que el corazón cumple un ciclo, bota 70 mililitros. En 10 ciclos, 700 mililitros. En 100 ciclos, 7000 mililitros y así sucesivamente. Y la diástole es la fase donde el corazón se relaja, ¿sí? Va a empezar a relajarse. Y ahí tenemos la diástole en su primera fase, que es la relajación isovolumétrica, donde el corazón se vuelve a quedar sin sangre, se vuelve a cerrar las válvulas. Y la siguiente fase es el llenado ventricular, donde el corazón se tiene que abrir para que la sangre de las aurículas pasen a los ventrículos, ¿ya? Y están las fases que tenemos. No olvides que yo te estoy poniendo entre paréntesis unas iniciales. SA. SA significa sístole auricular. SI significa contracción isovolumétrica. P significa periodo de eyección. RI significa relajación isovolumétrica. Y YEVE significa llenado ventricular. Eso me va a servir para construir una mnemotecnia que les voy a explicar acá. Mira. Entonces definimos. Mira cómo está acá. El corazón es así, mira. Las aurículas están llenecitas de sangre, mira. Las aurículas están llenecitas de sangre y empieza la fase. Empieza la fase de sístole auricular. ¿Qué quiere decir? Que las aurículas se van a contraer. Al contraerse las aurículas, mira, así inicia la sístole, así se inicia, llenas las aurículas, y el corazón dice, hay que contraernos. Y bla, se contrae. Mira cómo se contrae, ¿ves? Mira cómo se contrae. Y al contraerse, ¿qué pasa con la sangre de las aurículas? ¿Dónde pasa? Mira, pasa al ventrículo. Mira cómo estaba el ventrículo, le faltaba 30% para llenarse. Pero cuando se contraen las aurículas, se completa, mira, ahora los ventrículos están al 100% llenos. ¿Ves? Entonces, mira las características. Ahí sí termina, mira. Representa la contracción de los músculos aurículas. 2, la sangre de las aurículas completan el llenado ventricular que representa el 30%. Es decir, cuando las aurículas se contraen,
aportan el 30% de sangre hacia los ventrículos. Tercera característica, las válvulas auriculares, mira cómo están. ¿Están abiertas o cerradas? A ver, chicos, ¿cómo están las válvulas auriculoventriculares? ¿Abiertas o cerradas? ¿Qué me dicen ustedes? Abiertas. Abierto. Claro, ¿y tienen que estar abiertas o no? Claro, para que la sangre pase de las aurículas a los ventrículos, pues obvio. Para eso tienen que estar abiertas. Pero te pregunto, ¿cómo están las sigmoideas? A ver, antes que salga la letra, ¿cómo están las sigmoideas? ¿Abiertas o cerradas? Están cerrados Cerrada. ahorita. Están cerradas. Muy bien, las válvulas sigmoideas están cerradas. Excelente, muchachos. Y así se da la sístole auricular. ¿A qué fase continuaba? A la sístole ventricular, ¿no? Pero recuerda que la sístole ventricular tenía dos fases además, ¿no? Una, donde el corazón empieza a contraerse, llamada sí, contracción isovolumétrica, y la otra donde la sangre sale expulsada del corazón, periodo de eyección, ¿no? A ver, veamos. Veamos entonces. Mira, así inicia la sístole ventricular, ¿ves? Esto es abierto, cerrado, el ventrículo todavía no se ha contraído, y mira cómo termina. Mira cómo termina la sístole ventricular. Esto cerrado, mira, mira cerrado, mira cerrado. Mira, la sangre no está en las aurículas. La sangre está siendo expulsada por los ventrículos. El ventrículo está contraído. Y mira, las válvulas sigmoideas están abiertas, ¿no? Y la sangre llenecita en las arterias. Veamos qué es lo que ocurre en esta fase. Representa la contracción de los músculos de los ventrículos. Ya, muy bien. ¿Qué más? La sangre de los ventrículos se dirigen hacia las arterias, como estás viendo, ¿verdad? Se dirigen hacia las arterias. Las válvulas auriculoventriculares se cierran. Mira, estaban abiertas, mira, estaban abiertas. ¿Y ahora qué ocurre? Se cierran. Y eso genera el primer ruido cardíaco. ¿Qué más? ¿Qué otro dato? Las válvulas sigmoideas se abren para dejar salir sangre por las arterias. Te dije que tenía un volumen, ¿cierto? ¿Cuánto es ese volumen? 70 mililitros. Pregunta, ¿cómo se llama ese volumen? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo se llama ese volumen que sale? Volumen. Volumen Volumen sistólico. Muy bien. ¿Y tiene razón para llamarse volumen sistólico? No, claro, pues porque está en la sístole ventricular. Sístole. Claro, no se va a llamar volumen diastólico, ¿di? No, cuidado, ¿ah? Porque tú puedes inventar palabras. Volumen sistólico, mira. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, vamos a separar la fase de contracción isovolumétrica para explicarte la fase por fase. Así inicia, ¿sí? Mira. Después de eso, mira. Mira. Abierta la válvula y ahora ¿qué ocurre? Se cierra. Este que estaba abierta y se cierra, esto genera un ruido, chicos. Mira, ese que estaba abierta, ahora se cerró. Las válvulas auriculoventriculares se cierran. Eso genera el primer... No te olvides, no te olvides, no te olvides. ¿Cómo se llama? ¿Qué ocurre en el primer ruido cardíaco? Ocurre que las válvulas auriculoventriculares se cierran. Te olvides, pregunta de examen. Las válvulas auriculoventriculares, cuando se cierran, generan el primer ruido cardíaco. A ver, ¿dónde ocurre el primer ruido cardíaco? ¿En qué fase, chicos? A ver. ¿Alguien si sabe leer? ¿Dónde ocurre el primer ruido cardíaco? La contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica. Pregunta de examen. Esa también es una pregunta de examen. ¿Dónde ocurre el primer ruido cardíaco? En la contracción isovolumétrica. ¿Y por qué ocurre? Porque las válvulas auriculoventriculares, quiere decir la tricúspide y la bicúspide, ¿se abren o se cierran? ¿Qué me dicen, chicos, ustedes? La tricúspide y la bicúspide, ¿se abren o se cierran? ¿Qué me responden? Se cierran. Se cierran. ¿Sí o no? Hoy, ¿facilito o no? Está facilito, ¿ah? Esto está facilito. El ventrículo aumenta su presión, las válvulas sigmoideas se abren, ¿sí? ¿Y para qué se abren? Mira, ¿y para qué se van a abrir? Ojo, todavía la sangre no se expulsa. Yo te dije que tanta presión va a haber aquí que lo obligan. A ver, ¿alguien quiere preguntar, parece? ¿Alguien quiere preguntar, me parece? ¿No? Bueno. No, porque lo aumenté por error. Ah, ya, listo. Miren, chicos, entonces, una vez, como yo les comenté, una vez que ya estas válvulas, ¿sí? Una vez que ya estas válvulas se abrieron, ¿para qué se abren? ¿Para qué se abren? Para empezar la siguiente fase llamada el periodo de expulsión. ¿Y qué va a ocurrir? Mira acá.
Mira, estas válvulas se abrieron, ¿sí? Al abrirse estas válvulas, el ventrículo tiene que contraerse. Mira, debido a la apertura de las válvulas sigmoideas, mira cómo se expulsa, mira, esto tiene que contraerse, mira. Y la sangre empieza a salir expulsada, mira, empieza a salir, mira, empieza a salir hasta que sale totalmente la sangre, mira, la sangre sale totalmente, mira, empieza a salir totalmente, ¿sí? ¿Cuánta de sangre expulsa? Expulsa 70 mililitros. A ese volumen se llama volumen sistólico. No te olvides, ¿eh? Te estoy explicando. Y la sangre abandona el ventrículo por las arterias, ¿no? Por eso se llama periodo de expulsión, porque la sangre tiene que abandonar, tiene que ser expulsada y así termina el periodo de expulsión. ¿Qué más ocurre? En el periodo de relajación isovolumétrica, recuerda que las válvulas sigmoideas, ¿cierto? Mira, aquí están abiertas, mira, porque así empieza la fase, mira, el ventrículo vacío, las válvulas abiertas, pero si estas válvulas siguen abiertas y el corazón empieza a relajarse, la sangre de las arterias va a retornar al ventrículo, y eso no es correcto. Es decir, no es correcto que la sangre regrese de donde vino. Entonces, ¿qué va a ocurrir, chicos? Mira, la sangre empieza a llenar las venas, mira acá. Mira la válvula que estaba abierta, ahora tiene que cerrarse y ahora se cierra, mira. Y ahora se cierra. Esto que estaba abierto y ahora se cerró representa el segundo ruido cardíaco. Eso representa el segundo ruido cardíaco, muchachos. Entonces no te olvides, ¿por qué se da el segundo ruido cardíaco? Por el cierre de las válvulas sigmoideas. Para hacerles recordar, el primer ruido ocurría porque se cerraban estas válvulas, mira. Cuando estas válvulas se cierran, primer ruido. Cuando estas válvulas se cierran, segundo ruido. Repito, cuando estas válvulas se cierran, primer ruido. Cuando estas válvulas se cierran, segundo ruido. El primer ruido, ¿dónde ocurría? En la contracción isovolumétrica. El segundo ruido, ¿dónde ocurre, chicos? En la relajación isovolumétrica. O sea, que sí se puede entender, ¿sí o no? Se puede estar entendiendo esto. Profesor, ¿termina con la apertura de las válvulas auriculoventriculares? Sí. ¿Por qué termina ahí? Porque la sangre tiene que empezar a llenar de nuevo los ventrículos. ¿Para qué? Para que empiece la siguiente fase llamado el llenado ventricular. Y ahí empieza, mira, sístole auricular, la contracción isovolumétrica, mira el corazón, se cierra, la sangre se expulsa, y luego viene el periodo de diástole, relajación isovolumétrica y no ventricular, mira, cerrado esto, mira, cerrado, ¿sí? Acá no hay sangre en el ventrículo, y en el llenado, estas válvulas se abren para empezar a llenar su sangre. ¿Hasta cuándo? Hasta que empiece la siguiente fase, porque recuerden, por eso se llama ciclo, porque aquí termina y empieza la siguiente fase. Entonces, ese es el resumen, chicos, de todo lo que hemos hablado. Ese es el resumen de todo lo que hemos hablado. Y aquí además están cómo están las válvulas, mira. La válvula auriculoventricular está abierta, la válvula sigmoide está cerrada. Aquí se cierran, mira, primer ruido cardíaco, ¿sí? Mira, que están abiertas se cierran, primer ruido cardíaco. Y esta válvula sigue cerrada. Aquí las válvulas auriculoventriculares están cerradas, pero mira, la sigmoide se abre, mira. Cerradas acá y aquí se abren, por eso que se pulsa 70 mililitros. Y en la siguiente fase se cierra, mira. Aquí estaban abiertas, ahora se cierran. ¿Qué ocurre cuando una válvula se cierra? Genera un ruido. Segundo ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco, mira, primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco. Y luego estas válvulas que están cerradas se abren para volver a llenar de sangre nuestro corazón. Es así, chicos, como se da la famosa circulación y el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está comprendido entre el final de la sístole ventricular y el final de la siguiente sístole ventricular. Así de sencillo. Ese es el ciclo cardíaco. Ahí. Y aquí tenemos una mnemotecnia. La mnemotecnia Sacy-Perry-Lleve. ¿Qué significa, profe? Sacy-Perry-Lleve. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien sabe qué significa Sacy-Perry-Lleve? ¿Alguien que estuvo atento? Sí, sístole auricular, sí, de contracción isovolumétrica, P de periodo de eyección, RI de relajación isovolumétrica y lleve de llenado ventricular. Oye, tío, haz la clase tú mejor, pues. Mejora la clase tú, pues. Si tú ya sabes bastante. Mejórala tú. Chicos, tu compañero, el profesor va a continuar con la clase y yo voy a ser alumno más. Muy bien. Excelente. Lo máximo. Chicos, así tenemos que terminar todos esta clase. Muy bien, amigo. Quiero felicitarte. Y así como tú, que te has atrevido
Yo creo que también los demás jóvenes y señoritas también espero que estén bajo ese concepto de haber aprendido este ciclo cardíaco. Pero eso se logra con esfuerzo, se logra con dedicación, se logra aprendiendo y estudiando, prestando atención, que es algo que siempre en la clase le decimos. Muy bien, mi amigo, déjame felicitarte. Y ese término que dije de que mejor hagas tú la clase era para felicitarte, era porque así se tiene que aprender. ¿Ven, chicos? Y este cuadrito es el resumen y es de mi autoría, muchachos. Yo quiero regalarle en los últimos minutos, porque ya nos quedan unos, creo que 2, 3 minutos más, nada más para terminar esta clase. Mira, en el examen de admisión tú vas a hacer este cuadrito. Vas a poner, como ya lo dijo su compañero, Sasi Perrilleve. Aprende la mnemotecnia. Sasi Perrilleve, Sasi Perrilleve, Sasi Perrilleve. ¿Qué significa Sasi Perrilleve? Sístole auricular, contracción isovolumétrico, periodo de expulsión, relajación isovolumétrica y la fase de llenado ventricular. Profe, a ver, ¿qué significa VAV? ¿Qué significa? A ver, ¿quién me dice? VAV. A ver, alguien. Vamos, chicos, ¿qué significa VAV? Avance, chicos, que tengo que ver la voz. Válvula auriculoventricular. Muy bien, válvulas auriculoventriculares. Muy bien. ¿Qué significa VSIC? VSIC. Válvula sigmoidea. Válvulas sigmoideas. Dime, ¿y será importante poner estas válvulas o no? Claro, porque son las válvulas que participan del ciclo cardíaco. Y vamos a ver, mira, ¿cómo estaban las válvulas auriculoventriculares durante la sístole auricular? ¿Ellas estaban abiertas o no? Claro, ¿y cómo estaban las sigmoideas? Ellas estaban cerradas. Pero en la contracción isovolumétrica, ¿qué ocurre con la válvula auriculoventricular que estaba abierta? Chicos, ¿qué ocurre en la contracción isovolumétrica? ¿Qué ocurre con esa válvula que estaba abierta? Vamos. ¿Qué ocurre? Se cierra, ¿sí o no? Claro, se cierra. Y si se cierra, y si se cierra, ¿qué va a generar eso? ¿Qué genera cuando una válvula se cierra? Genera el primer ruido cardíaco. Quiere decir que aquí en evento, cuando le pongamos evento, acá nosotros, cuando le pongamos evento, aquí tiene que estar el primer ruido cardíaco. Definitivamente que sí. Aquí tiene que estar el primer ruido cardíaco. Muy bien, seguimos. Profe, y la válvula sigmoidea sigue encerrada, ¿sí? Pero ¿qué ocurre en el periodo de expulsión? En el periodo de expulsión, las válvulas auriculoventriculares siguen cerradas, pero ahora las válvulas sigmoideas tienen que, ¿qué? ¿Seguir cerradas o abrirse? A ver, chicos, vamos rapidito nomás, rapidito. Abrirse. Tienen que abrirse. ¿Para qué tienen que abrirse? Para que el corazón pueda, ¿qué? ¿Expulsar o no? ¿Cuánto va a expulsar? 70 mililitros. Para expulsar 70 mililitros de sangre. Esto se llama el volumen sistólico, pues. Esto se llama volumen sistólico. Muy bien, seguimos. ¿Qué pasa en el periodo de relajación isovolumétrica? La válvula auriculoventricular sigue cerrada. Pero ¿qué va a ocurrir con las válvulas sigmoideas? ¿Qué va a ocurrir, chicos? Estaban abiertas. ¿Qué tiene que pasar? ¿Se tienen que mantener abiertas o tienen que cerrarse? Cierran. Tienen que cerrarse, pues. Tienen que cerrarse. ¿Para qué? Para que la sangre no retorne. ¿Y esto qué le va a dar al corazón? Le va a dar su segundo ruido cardíaco. Entonces, mira, hasta aquí nomás 3 preguntas de examen. 5 preguntas de examen. Primera pregunta de examen. ¿En dónde ocurre el segundo ruido cardíaco? Respuesta, relajación isovolumétrica. ¿Dónde ocurre el primer ruido cardíaco? Respuesta, contracción isovolumétrica. ¿Por qué ocurre el primer ruido cardíaco? Por cierre de las válvulas auriculoventriculares. Cuarta pregunta de examen. ¿Por qué ocurre el segundo ruido cardíaco? Por cierre de las válvulas sigmoideas. Quinto pregunta de examen. ¿Cuánto se expulsa en el corazón? 70 mililitros de sangre. Sexta pregunta. ¿Cómo se llama el volumen de sangre que se expulsa en el corazón? Volumen sistólico. Así es sencillo, muchachos. Y ahora, las válvulas auriculoventriculares,
que estaban cerradas. ¿Tiene que abrirse o no? Claro, se tiene que abrir. ¿Para qué? Para que la sangre empiece a llenar los ventrículos. ¿Cuánto lo va a llenar? ¿Cuánto lo va a llenar en esta fase? ¿Qué me dicen? Lo llena 70% del ventrículo. Profesor, ¿y el 30% en la primera fase? En la primera fase, el 30% del ventrículo. El 30% del ventrículo. Profe, ¿y cuánto es el tiempo? Ay, ¿cómo está la válvula sigmoidea? Siguen cerradas, pues. Esa válvula sigmoidea sigue cerrada. ¿Cuánto demora la sístole auricular? 1 segundo. La contracción isovolumétrica, 1 segundo. El periodo de expulsión, 2 segundos. La relajación isovolumétrica, 2 segundos. Y el llenado ventricular, 2 segundos. Si tú sumas 1 más 1 más 2 más 2 más 2, el ciclo cardíaco, ¿cuánto te dije que duraba? ¿Cuánto te dije que duraba? Duración, chicos. Duración 0,8 segundos. Amigos, yo siempre voy a estar muy contento de verlos, siempre voy a estar muy contento de ayudarlos y más a ustedes, mis paisanos, como todo buen fermiafano, apoyar a la juventud en esta época de pandemia, ¿sí? En esta época de pandemia que hemos tenido que reinventarnos, utilizar nuevas tecnologías, como ustedes pueden ver. Antes dibujar en la computadora era bien complicado, ahora sigue siendo complicado, pero tratamos de esforzarnos, darnos lo mejor para que se pueda ver bonito y que ustedes a través de estos esquemas puedan aprender muchas, porque la idea es esa. Gracias por la atención, gracias por esperarme, como siempre, a esta hora, porque entenderán que mi labor como médico es prioridad, muchachos. En esta pandemia faltan manos, muchos médicos han muerto en la lucha del COVID, muchas enfermeras, técnicos de enfermería, obstetras han fallecido, odontólogos, psicólogos, atendiendo pacientes. Y ahora nosotros estamos tratando de dar ya el último respiro que tenemos, porque ya va más de 1 año en esta lucha. Gracias a Dios ya con la vacuna estamos tratando de salvar a muchas personas evitando el contagio o en todo caso las formas graves. Voy a estar siempre agradecido con ustedes por eso, muchachos, por esperarme siempre y decirles que la próxima semana nos vemos con un nuevo video. No se olviden, estamos atentos a la Copa América, esperemos que le podamos hacer un bonito partido con nuestros hermanos paraguayos y que gane quien haga más goles, obviamente, ¿no? Obviamente. Chicos, no se olviden de suscribirse a mi canal, ahí les está esperando. Si gustan compartirlo, compártanlo con sus compañeros para que también ellos puedan ver algunos videos dentro del temario que hago. Listo, chicos, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Fue con ustedes el profesor Ibito. Nos vemos hasta la próxima semana, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Ojalá que la Padula haga gol. Palabra de maestro.